Aquí Paleografía Novohispana otra vez. Regresamos a nuestro curso práctico de Paleografía Novohispana. En el video de hoy vamos a revisar un pequeño juicio sobre una materia que pues no a todo el mundo le gusta, pero llega a ser muy útil, sobre todo para estudiar patrones económicos, relaciones sociales desde el comercio, etcétera. Por eso creemos que es bueno, o más que bueno, es útil que en este curso práctico revisemos uno de estos juicios. El juicio en cuestión es en materia de alcabalas. Y lo que llama la atención, o lo que nos llamó la atención de este juicio, es que una persona, este hombre, Baltasar Antonio, quien se identificaba como indio tributario de la localidad de Tacubaya, en la Ciudad de México, denuncia abusos que sufrió y va directamente con el juez privativo de Alcabalas de la capital del virreinato. Todo esto en 1757, y al final de todo este proceso, después de una gran investigación, el indio tributario Baltasar Antonio logra ganar el juicio, logra imponerse a los abusos de los cobradores de alcabalas de la capital, pero bueno, ya lo veremos. Y de hecho no solamente es ver la curiosidad que puede despertar este tipo de casos, sino que vean en esta entrada del curso de paleografía cómo es que se componían este tipo de documentos, aunque claro, con la advertencia que ya hicimos, fue un juicio muy cortito, generalmente los juicios eran larguísimos. Pero bueno, a modo de introducción, este juicio es del año 1757. Es un juicio, como ya les decíamos, de alcabalas en la capital, en la Ciudad de México, y se encuentra en el fondo Alcabalas. Es el volumen número 84 y como pueden ver aquí es el expediente 58 de ese volumen 84 del fondo Alcabalas. Si les interesara ver todo el volumen o ir directamente al juicio, pues tendrían que entrar en el repositorio digital. Si no tienen muy claro cómo acceder al repositorio digital, si es tu primera vez aquí en este curso, por acá te indicamos, en una etiqueta va a salir el enlace directo al curso, que diga el video sobre cómo manejarse en el repositorio digital, o también en la descripción te dejamos el enlace para ir directamente a ese video. Y por último, antes de empezar con la revisión precisa del expediente que nos interesa el día de hoy, queremos agradecerles por su participación en la página de Instagram Paleografía Novohispana. Ahí subimos un pequeño adelantito de que trataríamos este tipo de juicios y les preguntábamos qué otros juicios les interesarían. Nos mandaron algunas respuestas interesantes, curiosas, divertidas, entonces muchas gracias. Trataremos en la medida de lo posible rastrear documentos que se acerquen a estas propuestas que nos hacían para eventualmente irlos adicionando, irlos sumando a nuestro curso de Paleografía Novohispana. Como ya te decía, este juicio es un expediente que está dentro de un volumen del fondo Alcabalas. Entonces, aquí lo primero que nos llama es que dice 425. Eso significa que es la foja 425. Este expediente, el expediente 58, comienza en la foja 425 del volumen. Y ahora sí, vámonos propiamente con esta primera foja y que nos llama la atención. Primero, Real Aduana de México, nos está indicando el lugar, o más bien el tribunal que está tratando esto, el año de 1757, y aquí abajito también llama la atención esto, N114, N114, Leg 9, sería número 114, legajo 9, y aquí abajo, después de todo esto, dice velas. Entonces, lo que parece es que esta es una clasificación propia dentro del archivo de la aduana. Es decir, el número 114, legajo 9, era este juicio en particular. Y tiene un indicador, un descriptor, velas. Aquí tiene un ojo, o sea, atención, fue una cosa importante. Y si nos vamos aquí más abajo, dice número 111, posiblemente sea el juicio, el caso, no lo tenemos muy claro. Es una anotación que hizo ahí el escribano. Y aquí en grandote dice se relevó hasta 30 pesos de velas cada mes, excepto los tiempos de Nochebuena y Muertos, que puede labrar algo más. O sea, de entrada nos dice se relevó hasta 30 pesos. El involucrado aquí puede no pagar hasta 30 pesos
de Alcabalas. ¿Por qué lo suponemos? Pues porque esto es un expediente dentro de Alcabalas. Vamos a ver qué dice este descriptor de aquí. Pedimento hecho, PR por Baltasar Antonio, indio tributario y vecino de esta ciudad, sobre que se releve del Real Derecho de Alcabala, de las velas que despende, o sea, vende, en la jurisdicción de, vamos a ver, Cuyoacán, o sea, en Coyoacán. Lo que sabemos después de leer esto es que Baltasar Antonio se identificaba como indio tributario y además vecino en la Ciudad de México, y lo que quiere es que le releven, o sea, no quiere pagar el derecho de alcabala por las velas. Y estas velas son las que él vende en la jurisdicción de Coyoacán, o sea, en Coyoacán, que recordemos en ese entonces era parte de la jurisdicción de la ciudad, pero no propiamente dentro de la ciudad. Ya hablaremos un poquito sobre eso. Y una acotación antes de entrar bien al expediente. Los indios, los que se identificaban como indios, una identificación basada en el estilo de vida y en las propias tributaciones que hacían, es decir, el que pagaba tributo era indio, por eso tributario, indio. Tenían el privilegio en este momento, en este antiguo régimen, en esta época, en el virreinato, de no pagar ciertos derechos reales, o lo que llamaríamos hoy impuestos, aunque no eran impuestos, son derechos reales. Tenían el privilegio de no pagar algunos, entre ellos alcabala. Entonces, aquí llamaría un poco la atención de por qué está pidiendo no pagar alcabala si de entrada sabemos que los indios no la pagaban, tenían el privilegio de no pagarla. Ahora lo veremos. Después de esa primera foja con algunas cosas introductorias, ahora sí vámonos de lleno al proceso. Foja 426, la 425 vuelta estaba en blanco, entonces esa no la mostramos. Y ahora sí, le entramos de lleno al proceso. Primero, Real Aduana de México y noviembre 7 de 1757, aquí está la fecha de cuando comienza esto. Informe don Joseph de León, receptor de alcabalas de la jurisdicción de Cuyoacán, lo que constare en la razón de lo que en este escrito se expresa. Fecho, dese cuenta, proveyólo el señor Superintendente General de Reales Alcabalas de esta corte y lo rubricó. ¿Qué significa esto? Muy bien. Real Aduana, es decir, ¿dónde se está emitiendo eso? En la Aduana de México, que está en el ahora centro de la Ciudad de México, donde es el edificio de la SEP, si no me falla la memoria. ¿En qué fecha? Noviembre 7 de 1757. ¿Y qué es esto? Es una orden, si nos vamos desde el final, que está emitiendo el señor superintendente de alcabalas, o sea, el intendente de alcabalas de la Ciudad de México. ¿Por qué sabemos eso? De esta corte, o sea, de la corte de la Ciudad de México, quien lo rubricó. O sea, lo rubricó este superintendente y es, como ya te decía, una orden de este superintendente. ¿Una orden para qué? Pues nos vamos para acá. Para que Joseph de León, el receptor de alcabalas, le informe de lo que constare, o sea, de lo que está pasando más adelante en el escrito. Y además Joseph de León es receptor de alcabalas, ya te decía, pero de la jurisdicción de Coyoacán, ¿ok? Generalmente cuando te encuentres un juicio, lo que pasa es lo siguiente, y por eso de pronto puedes sentir que esto empezó medio raro. Se emitía, bueno, se formaban los autos del juicio, la relatoría, el relato de los hechos, como quieras llamarle, y después esos autos, esa situación, esa relatoría se mandaba con el juez que tenía jurisdicción en este sentido, y este juez ordenaba algo. Podía ser una orden que se hiciera algo que él necesitaba saber para empezar a trabajar sobre el juicio, o directamente una sentencia. Y eso se encontraba, o bueno, se escribía arribita. Por eso empezamos con lo que sucedió después de leídos o revisados los autos. En cuanto a reconstrucción cronológica, digamos, primero habría que leer todo el cuerpo del expediente, y después, leídos los cuerpos del expediente, irnos a lo que estuviera aquí o incluso al margen. Al margen se hacían ciertas anotaciones. Eso ya fuera en las anotaciones al margen o las anotaciones aquí arriba, implicaban que lo revisaba
o un juez o un asesor. Entonces, ya que sabemos que el superintendente leyó lo que vamos a leer a continuación y mandó que el receptor de alcabalas de Coyoacán le informara lo que estaba pasando, vamos a ver qué fue lo que le reportaron a este superintendente. Nos desplazamos para acá abajo y vamos a ver. Primero, Baltasar Antonio, indio tributario, vecino de esta ciudad. Como mejor proceda, digo que siempre me he ejercido en labrar velas. Labrar velas, y ¿qué? R. Es una R, se ve muy rara, ¿no? E irlas a expender a la jurisdicción de Cuyoacán, o sea, Coyoacán, pero pues mal escrito, sin que por los receptores de las reales alcabalas se me haya cobrado derecho alguno, porque como te decía, los indios tenían privilegio de no pagar derecho de alcabala. Aquí lo dice, por ser indio, exento, por ser indio, exento. Bueno, aquí parece que el escribano, bueno, el escribiente primero, escribió literal las palabras de Baltasar, conforme a la ley de este real derecho, en aquellas cosas en que comercio mi... no se ve muy bien esto. Es una P. Mi propia industria. Y más en géneros de lo... Ramos aquí un poquito y veníamos por acá. De mi propia industria y más en géneros de la tierra. Está muy rara esta T. Pero bueno, tierra es una T y luego la E. Sí, cosa de estarla revisando, porque tenía una mano medio rara este escribano. Tierra, y porque de pocos días a esta parte se ha introducido don Juan de Cázares, sustituido, que dice ser del cobrador de dicha jurisdicción. Ok, entonces hay un cobrador en Coyoacán, un cobrador nuevo, don Juan, con tal inequidad que a fuerza de golpes y malos tratamientos, llevando solo 2 pesos de velas, me ha quitado 1 de alcabala, porque habiendo ocurrido al receptor de ella, don Joseph de León, y dándome pasaporte por no haberle obedecido dicho Cázares, ocurrí al señor juez conservador del estado para que providenciase se moderase a dicho Cázares en este modo de estas ahora seguimos con la siguiente, pero vamos a parar un poquito. Hay un nuevo cobrador en Coyoacán, don Juan de Cázares, quien se aproximó a nuestro personaje, a nuestra persona vendedora de velas, a Baltasar, y como nos relata Baltasar, a fuerza de golpes y malos tratamientos, le quitó 1 peso de velas con el pretexto de que era el pago de alcabala. Ok. Lo que llevaba Baltasar, según nos dice aquí, eran 2 pesos de velas, o sea, varias velas que equivalían a 2 pesos. Este nuevo cobrador lo amenaza, lo golpea y le quita una parte de esas velas, que a su juicio son alrededor de 1 peso, por el derecho de alcabala. Paréntesis, derecho de alcabala era un derecho real que se tenía que cubrir por la compraventa de mercancías. En algunos casos durante las transacciones, durante la compraventa, en otros durante el tránsito de mercancías, porque pues no puede haber alguien checando cada una de las transacciones que se hacían. Entonces, para evitar eso, donde pasaba una mercancía se le hacía el cobro de la tal alcabala, y ya nada más el vendedor cargaba ese derecho de alcabala a lo que vendía, y al final el consumidor era quien absorbía esto. Lo que vemos aquí es algo muy extraño para la época, y es que le están tratando de cobrar la alcabala. Bueno, no se la están tratando, le cobraron alcabala a fuerza, con violencia física, pero le cobraron la alcabala no en dinero, sino en especia. Le quitaron una parte de las velas. Eso, al menos para quienes hacen historia económica, llama mucho la atención. Ya entrado el siglo XVIII, que se haga el cobro de esta forma. Vamos con las... Seguimos al otro lado. Como con efecto me volvió lo que tan justamente me había llevado, pero el día primero del corriente, llevado 13 pesos de velas, el de la garita de Belén,
Me quitó 6 reales, el pretexto de alcabala, como consta el recubrimiento que debidamente presento con el pase que dio en el puente de Chapultepec y porque según ellos se me perjudican las excepciones que como tal indio debo gozar. Borramos aquí y aquí hacemos un corte. O sea, lo que dice es que el primer peso de alcabala que le quitaron logró justificarlo porque él traía un papel que le había entregado el cobrador principal de Coyoacán para exentarlo del pago de alcabala. Logró recuperar ese peso que le quitaron, pero posteriormente en la garita de Belén, cuando estaba cruzando de Tacubaya, que es donde Baltasar vivía, atravesada por la garita de Belén, es cuando se encontró a otro cobrador que le quitó 6 reales igualmente por concepto de alcabala. La cosa con las garitas es que la Ciudad de México estaba rodeada de distintas garitas precisamente para eso, para controlar qué mercancías entraban, qué mercancías salían y hacer los cobros en estos puntos. ¿Qué era una garita? Pues básicamente una pequeña casita donde se registraba a todo comerciante o a toda persona que supuestamente tuviera bienes para comerciar, que estuviera atravesando estas garitas. Pagaban, se les daba un papelito que decía que pagaron, una guía, y ya con eso no se les molestaba más. Si no portaban ese papelito, significaba que no habían pagado, entonces se les podía cobrar la alcabala. Eran procedimientos del día a día, supervisar qué estaba entrando, qué estaba saliendo y sobre todo con la idea de fiscalizar, o sea, de cobrar. Vemos que Baltasar intentó atravesar por la garita de Belén, como aparentemente lo hacía siempre, desde Tacubaya a Coyoacán, y le cobraron. Vamos a ver qué pasó. Hicimos este corte, ocurro a la... Y aquí no se ve muy bien. Benignia, supongo. Misericordia, benignia, no sé, de vuestra señoría, para que se sirva de mandar que, para decreto que se sirva de despacho. Y aquí qué problemón, no vemos muy bien esto. Pero bueno, podemos ahí medio completarle. Que el colector de las alcabalas no me cobre derechos por las velas que comerciare, que el que me vuelva los 6 reales y que uno y otro, no sé, aquí no se ve nada, en el decreto de mi poder para guardar de mi derecho, por tanto, a vuestra señoría suplico provea en todo como pido. O sea, no pudimos leer todo porque aquí lamentablemente no se ve muy bien, pero lo que está pidiendo es que haya una represión, o sea, que el juez superintendente de alcabalas reprienda a los 2 cobradores que están cometiendo excesos contra Baltasar, que le devuelvan lo que le han cobrado, ya sea los 6 reales en este caso, y que además le dé un documento o un papelito que le justifique el no pagar la alcabala, porque según él es indio y no debe pagarla porque tiene ese privilegio. Hace la súplica, o sea, está presentando esta denuncia contra los cobradores del superintendente de alcabalas. Y aquí llama la atención esto. No sabe firmar. O sea, el escribiente redactó todo esto, está avalado por escribano, se presentó al superintendente de la aduana de México y Baltasar no sabía firmar, entonces lo está pidiendo, él está haciéndolo a través de alguien que sabe leer y escribir, pero él no puede firmar porque no sabe firmar. Y así lo constató el escribano. Muy curioso, el acceso a la justicia para personas que no sabían leer ni escribir, pero conocían sus privilegios por la calidad que tenían en esa época, en ese mundo. En este caso, Baltasar, indio tributario, sabía que tenía el privilegio de no pagar alcabala y está exigiendo que se le respete su privilegio y para ello recurre a los mecanismos jurídicos que están a su alcance. Revisada la demanda, bueno, la petición, la demanda de Baltasar, seguimos, siguiente foja, 427 y nos encontramos un papelito. Coyoacán y septiembre 28 de 1757 años. Pase Baltasar Antonio, indio tributario, oficial de velero, o sea, oficial de velero, el que hace velas, vecino del barrio de Santiago Tlatelolco, o sea, Tlatelolco, de Santiago Tlatelolco, en la Ciudad de México,
a vender a esta villa, o sea, a la Ciudad de México, bueno, más bien a la villa de Coyoacán de la Ciudad de México, las velas que constaren ser suyas sin que, por las dichas, o sea, por las velas, pague derecho alguno. Y aquí sigue, con la calidad que no pueda debajo de estas introducir otras de persona alguna y cause derecho, porque en caso de introducirlas en cualesquiera tiempo, se le hará cargo de todo lo causado. O sea, lo que es esto es el papelito que en su demanda Baltasar dice que portaba. Es el papelito, el permiso que le dio el cobrador de Coyoacán para que con este no lo detuvieran ni le quisieran cobrar nada. Con este papelito se reafirma el privilegio que tenía Baltasar. Sin embargo, está condicionado a que solamente pueda introducir sus propias velas. En caso de que se le encontrara que está metiendo velas de alguien más, una estrategia que era muy común para eludir el pago del cabala, dársela a los que se asumían y vivían como indios, porque la gente sabía que ellos no pagaban al cabala. Entonces, tómate estas 200 velas extra, pásatelas y listo. Entonces, esa estrategia se llegó a usar. Y en este papelito lo que se señala es que solamente las velas de Baltasar, las que hizo Baltasar, son las que no pagan al cabala. Si cargara más, entonces ahí sí le cobrarían por todo. Pero según Baltasar no era el caso. En la siguiente foja de nuestro juicio nos encontramos algo similar, un pequeño párrafo inicial, que en realidad es la lectura que hizo posteriormente la autoridad a la que se le está presentando, y un desglose aquí abajito. Así que vamos a ver primero el párrafo inicial. México y octubre 11 de 1757. Visto con el papel que se presenta e informe del corregidor de Coyoacán, el teniente de Tacuba ya, sin llevarle a esta parte derechos algunos por indio, esto es importante, ahora volvemos a eso, a costa de Juan de Cázaras, hará le devuelva lo que le ha llevado con título de alcabalas y le apercibirá no le perjudique porque a la menor queja se procederá contra él. Proveyólo el y nos vamos para este lado. Señor juez privativo y conservador del Estado y Marquesado del Valle, y lo rubrico. O sea, vamos a ver qué está pasando acá. Lo que sucedió aquí es que este juez privativo y conservador, que es parte del Marquesado del Valle, da fe, rubrica y da fe a lo que se acaba de decidir. ¿Qué fue lo que se decidió? Bueno, que se le devuelva a Baltasar lo que se le ha quitado. Se procede a una advertencia a que los cobradores no vuelvan a proceder contra él, y además que cualquier otra situación que presente Baltasar se lleve sin que él pague derecho alguno por indio. ¿Qué significa esto? A efectos de justicia, los naturales tenían también ciertos privilegios, no solamente el no pagar algunos derechos reales, sino que al presentar litigios, al presentar alguna situación frente a la justicia para defenderse, estaban exentos del pago de derechos, o sea que podían presentarlo sin tener que pagar apoderados, costos de justicia, etc. Eso es lo que está pidiendo este juez, que se respete el privilegio. Pero vamos a ver por qué, quién está haciendo la petición de aquí abajo. Nos vamos para abajo otra vez. Baltasar Antonio, indio tributario. Ok, es una petición, una segunda petición de nuestro mismo Baltasar. Dice que es tributario de esta ciudad, parcialidad de Santiago, de oficio velero. Él ya se asume además que él es velero, que él fabrica velas. Como mejor proceda, digo que habrá más de 3 meses me ejercito en conducir velas de venta a la villa de Coyoacán, de propio trabajo, o sea que hace sus propias velas y las lleva a Coyoacán, del cual en conformidad de la ley de Indias, aquí cita las leyes que son vigentes para el reino, para las Indias, o sea, para América y específicamente para Nueva España, estamos exentos los naturales de pagar tributo de todo lo que fuere trabajo personal. O sea, aquí confundió un poco las palabras, pero a lo que se refiere es que de todo lo que fuera trabajo personal de los naturales estaban exentos de pagar alcabala. Y sin embargo, de que el alcabalero de dicha villa, o sea, el cobrador de Coyoacán, me ha reservado
de esta pensión, o sea, ha ignorado ese privilegio y le está cobrando por el papel que debidamente procedo. Y aquí refiere que llevaba un papel que reiteraba su privilegio y a este cobrador no le importó. Su administrador arrendatario del ramo, que es, y otra vez, el Cázares, el que ya le quitó anteriormente el dinero, me ha cobrado y cobra siempre lo que arbitra por razón de dicho derecho, y en varias ocasiones me ha quitado violentamente 10 reales. O sea que Baltasar dice que no es algo nuevo, que es reiterado y que de hecho con violencia le cobra cantidades que en realidad ni siquiera se ajustan a lo que sería un cobro justo, sino que ahí lo que el cobrador estima. Sobre qué ocurrió a vuestra señoría, cuya integridad se sirvió mandar que el corregidor de dicha villa informase, y por hacerlo me llevó 2 pesos, o sea, que pagó 2 pesos para que se empezara a promover la causa. De ahí lo que inicialmente vimos, que en adelante no se le cobre, pero él antes tuvo que pagar para que se promoviera la causa contra esta persona que está cobrándole indebidamente. 2 pesos por la presentación informe, lo que al mismo tiempo tengo por extraño, aquí está, y contrario a las disposiciones de indios. O sea, Baltasar estaba al tanto de que como natural también se le daba el privilegio de no pagar costos de justicia. Remedio ocurre la justificación de vuestra señoría para que en su inteligencia se sirva a declarar que en conformidad de las leyes del reino no debemos los naturales, vamos a ver en qué continúa, no debemos los naturales, pagar alcabala de lo que en nuestro trabajo personal, y por esta razón y la dicha reserva, el encabezador de aquel ramo me devuelva todo lo que me ha llevado de, y por consiguiente respecto a que lo accesorio sigue la naturaleza de su principal, siendo incidente el mismo informe del corregidor en el asunto, tampoco lleve derechos algunos, y es una M muy rara, me devuelva lo que me ha quitado por el accesorio, sigue la naturaleza de su principal, y para ello se me libre el decreto que sirva a despacho correspondiente con pena y testimonio para su cumplimiento, en cuyos términos a vuestra señoría suplico manden todo como pido con justicia. A ver, aquí hay varias cosas. Lo que está pidiendo esencialmente es que la causa se siga sin que se le cobren los derechos que le están cobrando. Además, se le devuelvan no solo los derechos que ya pagó, sino lo que le han quitado anteriormente en los cobros violentos que ha denunciado, y que eso sirva además como una suerte de precedente, digamos, que eso se respete y en adelante no se le vuelva a cobrar. De hecho, la formulación jurídica que vemos aquí es muy precisa, y no solamente eso, sino que Baltasar, al momento de hacer la demanda, de ampliar su demanda, reitera 2 cosas fundamentales. Él conoce sus privilegios como natural, que son principalmente no pagar alcabala, no pagar derechos de justicia, y claro, el escribano y escribiente que le está ayudando a promover esta causa la arregló bastante bien como para armarla lo suficientemente sólido. Vamos a ver qué sigue en lo siguiente. Y aquí nuevamente el detalle, no sabe firmar, y vamos a ver quién es. Seguimos revisando esto aquí en la partecita de abajo, y dice: en la villa de Tacubaya, a 15 de octubre de 750, o sea, en octubre de 1757 años, yo, don Luis de Alera, teniente de corregidor en ella, o sea, en Tacubaya, estando en la casa y morada de Juan de Cázares. Juan de Cázares, recordemos, es el cobrador contra el que está actuando Baltasar. Que doy fe y conozco. En su propia persona notifiqué el superior decreto, o sea, lo que está sucediendo, le fue a notificar lo que está pasando, la causa que corre en su contra, en cuya inteligencia dijo que obedece ciegamente, y que le cobró a dicho indio en la inteligencia que las velas eran de un velero de Santa Catarina, como así lo declaró en presencia de teniente, y esto dio por su respuesta. O sea, lo que nos está diciendo el cobrador es que sí, efectivamente le cobró, acepta lo que están ordenándole, que no le vuelva a cobrar, pero además justifica que él cobró porque sabe que esas velas, lo que está introduciendo Baltasar, no eran velas propias, sino que son de un gran velero. Esto equivaldría a una, digamos,
un atentado contra el privilegio de Baltasar, como ya veíamos anteriormente. El que metiera más de lo que él producía, si efectivamente hubiera acarreado el cobro de alcabala. Vamos a ver qué sucedió enseguida. Nos vamos a la siguiente foja, 429, y aquí arribita dice: Real Aduana de México, noviembre 19 de 1757. Al asesor de esta Real Administración proveyólo el señor Superintendente General de Reales Alcabalas de esta parte y lo rubricó. O sea, lo que pasó es que todos estos autos que hemos revisado, la demanda general en dos partes de Baltasar, junto con la respuesta del cobrador, se mandaron al superintendente de la aduana como juez para que decidiera qué pasaba en el caso. Y él, pese a que es el juez, decidió que necesitaba que su asesor letrado, es decir, un abogado que tenía para ayudarle a tomar la mejor decisión en las sentencias, revisara la situación. Esto es lo que nos está indicando este primer parrafito. Vamos a ver qué dijo el asesor. Bajamos un poquito y lo primero que nos salta a la vista es que no sigue la respuesta del asesor letrado de la Superintendencia de la Aduana de México, sino de Joseph de León, receptor de alcabalas de la jurisdicción de Coyoacán, residente en esta ciudad, o sea, en la capital, en Ciudad de México. Parezco ante vuestra señoría en la debida forma que haya lugar. O sea, lo que tenemos aquí es que se adicionó al expediente la respuesta del receptor de alcabalas, que básicamente es el que cobraba en Coyoacán. Digo que se me hizo saber el decreto de vuestra señoría de 7 de octubre de este año, que la justificación se sirvió a mandar que informase lo que me constara en razón de lo que en el escrito que dicho día se le presentó a Baltasar Antonio Indio Velero se expresa en orden de lo que dice habérsele cobrado. O sea, esto, el cobrador de Coyoacán está respondiendo a una solicitud que se le hizo, una solicitud en la que le preguntan qué sabe al respecto de lo que está pasando. Y aquí está su respuesta, que debo decir que lo que en esto pasa es que en la jurisdicción se expenden cada año de 4 a 5 mil pesos de velas de estas, siendo propias de los indios que las expenden, no se les cobra cosa alguna, o sea, no se les cobra alcabala por razón de alcabala, pero lo que sucede es que en el seguro de que los indios no se les cobra, se valen los veleros gruesos de esta ciudad de ellos para que a su nombre y superponiendo ser suyas los introduzcan y vendan sin pagar dicho real derecho, en lo que es gravemente perjudicada la Real Hacienda. O sea, aquí lo que nos está diciendo es lo que sucede, que los grandes productores aprovechan a los indios, les dan ahí una pequeña tajada para que introduzcan las velas sin que se les pague. Y según este cobrador de Coyoacán, eso es un gran problema porque el fisco no recibe lo que debería. Sigamos. Y que esto sea así, se prueba con los mismos veleritos o boletas que dicho indio presentó, pues observará vuestra señoría que el día 30 de octubre metió dicho indio 13 pesos de velas y el día 31 otros 13 que hacen 26 pesos. Que es cosa repugnante que un indio descamisado tenga tanta facilidad de labrar tantas velas, de estar en esta ciudad e ir a dicha jurisdicción a expenderlas cada día, de modo que ni a un tiempo de labrarlas tenía. Si fue, antes de seguir vamos a ver esta oración que está fuerte. Aquí lo que dice el cobrador es que en función de 2 días en los que observó que Baltasar introdujo 13 pesos de velas, le pareció que era imposible que alguien como Baltasar, o sea, en palabras de este hombre, un indio descamisado, pudiera labrar tantas velas, pudiera fabricar tantas velas y además le diera tiempo de irse caminando desde Tacubaya hasta Coyoacán para venderlas. Aquí hay un juicio de valor por parte del cobrador que nos demuestra cierta condescendencia de los cobradores hacia los naturales, hacia los indios. Un poco fuerte esto, pero nos revela cómo es que se percibía a ciertas personas de la sociedad, como ciertas personas de la sociedad, en este caso los cobradores, veían a otras personas de la sociedad, en este caso a los naturales, a los indios. Llaman la atención estas dos fechas, ¿por qué? Porque son octubre y principios de noviembre, son fechas en las que en México tenemos el Día de Muertos y las velas se utilizan mucho para las ofrendas y demás. Aquí ahora vamos a hacer un poquito de números. Dice que fueron 13 pesos. En la época, en un peso había 8 reales.
8 reales equivalían a 1 peso. La cosa con esto es que una persona podía comer con 2 reales más o menos. Pongámosle 4. Con 4 reales uno podía comer al día, o incluso 2 días si era una persona no muy aborazada. Si lo ponemos de esta forma, 8 reales son para comer 4 días, entonces 1 peso se come 4 días con 1 peso. Entonces, si lo multiplicamos por 13 son 4 por 1, 4, perdón, 4 por 3, 12, 1, 4, 52. Se podía comer 52 días con esta cantidad. Entonces, sí era una cantidad más o menos importante. Para nada más contextualizar lo que está diciendo el cobrador de Coyoacán. Vamos a ver qué sigue. Seguimos por acá arriba. Si fuesen suyas, o sea, las velas, pero como no lo son, sino que los veleros de aquí las labran y ellos las expenden, no hacen más que ir y venir por ellas. Y así, aunque es cierto haber ocurrido dicho indio a mí y dádole el papel que llama reserva, es con la calidad de que vendiese las velas que contase ser suyas, y no habiendo hecho constarse lo más muchas que introduce, no podrá menos que cobrarle la alcabala cuando esta consta lo contrario. O sea, lo que está diciendo este cobrador es que sí, efectivamente le dio el papel que ratificaba su privilegio, pero ahora sospecha que en realidad Baltasar estaba introduciendo velas que no eran propiamente de él. Así que dice, lo que debería hacerse en este caso es, claro, cobrarle a la alcabala. Y aunque con dicho papel también es cierto, ocurrió al señor don Francisco Antonio de Chavarrí, por su señoría se mandó que no se le cobrase por el siniestro informe del indio, y por lo que no debe subsistir semejante mandato, que éste recayó en la inteligencia de que las velas sean del indio, que es en el caso que hablan las leyes que las leyes que cita, como consta de las diligencias que presento en foja número 2. Aquí está citando la demanda del indio, lo que está de Baltasar, y lo que está haciendo es respondiendo. Lo cual sujeto, y mientras dicho indio no justificase e hiciese constar ser propias las velas que expendiese de esa, cobrársele alcabala. O sea, lo que está diciendo es que mientras Baltasar no nos demuestre que esas velas efectivamente son de él, le vamos a cobrar. A que se añade que este indio es tan osado y desvergonzado, o sea, aquí está diciendo que es pues osado y desvergonzado, que pone a los cobradores muchas veces en el estrecho de darle un golpe, lo que con suma providencia toleran, y yo por excusar el mayor le di orden al guarda para que él le cobrase, porque con él no gastase desahogos ni desvergüenzas. O sea, aquí está pintando a Baltasar como una persona pues casi delincuente, engañoso y demás. Entonces dice que sus guardas han tenido problemas para cobrarle, y ahí ya empieza como a responder a la demanda que se les están haciendo. Pues una cosa es que le defienda no pagar alcabala de lo que legítimamente sea suyo, y otra que por esto sea desatento y osado. O sea, dice, está bien, pide no pagar, pero esto no quiere decir que porque no tiene que pagar, porque tiene privilegio de no pagar, se vuelva osado. Y es el caso que esto lo hace con las alas de aquellos sujetos dueños de las velas que expende. Aquí nuevamente dice, estoy seguro de que Baltasar está vendiendo velas que no son de él. Y porque si este indio no se corrige y se le manda justifique ser suyas las velas, lo que sucederá será que él y otros muchos estarán introduciendo en la jurisdicción cuantas velas quisiesen sin que se les pueda cobrar. Lo que está diciendo es que si no se le pone un alto a Baltasar y a los muchos otros que intentan no pagar lo que se les cobran, entonces va a haber más todavía que van a empezar a meter velas a diestra y siniestra. Veamos que sigue en eso. Seguimos por acá, cosa alguna
y será perjudicada gravemente la Real Hacienda. Nuevamente se preocupa porque se perjudique al fisco, que en última instancia pensemos que la Real Hacienda, el fisco es la Real Hacienda del rey, o sea, en última instancia lo que quiere es que no se perjudique al rey. Por lo que mira a este ramo, o sea, a las alcabalas, en cuya atención y habiendo por presentado dichos instrumentos, se ha de servir vuestra señoría, o sea, el juez, o sea, el superintendente, se declare que mientras este indio u otro alguno de este ejercicio no hiciere constar ser suyas propias las velas que llevaren, se les cobra lo que correspondiese, y a este se le aperciba con la pena correspondiente, no se desvergüence con los recaudadores. Por tanto, a vuestra señoría suplico, así lo mande, de justificación fuero conforme lo necesario. O sea, lo que está pidiendo es que se le cobre y que además se le reprienda, se le castigue por ser osado contra los cobradores. Vamos a ver qué pasó más adelante. Seguimos por acá y todo el expediente junto con la respuesta del cobrador de Coyoacán se mandaron aquí dice, al superintendente general de alcabalas, o sea, al superintendente de la aduana, y este dijo, sírvase vuestra señoría de mandar que comparezca en esta superintendencia Baltasar Antonio, indio tributario del barrio de Santiago. O sea, se mandó a llamar a Baltasar a la aduana de México para que se examine sobre la cantidad y calidad de su comercio, o sea, para que dé cuentas de lo que está vendiendo y cuánto está vendiendo, y siendo necesario se haga pronto y ejecutivo reconocimiento de sus bienes y se tomen las demás declaraciones que fueren necesarias de los operarios que tuviera el dicho Baltasar en sus oficinas. O sea, no solo que se presente y dé cuentas de cuánto y qué está vendiendo, sino dónde los está haciendo, si tiene la maquinaria o los insumos o todo lo necesario para fabricar esas velas, e incluso si tiene gente a su disposición, gente contratada que le esté ayudando, para venir en conocimiento por defecto de si los efectos que introduce continuamente en esta ciudad son propios del susodicho, todo lo cual he sacado protesta el asesor exponer su dictamen como fuere de justicia. O sea, en función de lo que le dijo el asesor, el superintendente está mandando esto. Primero, que Baltasar se presente a la aduana de México para que rinda cuentas de qué y cuánto está vendiendo. Después, que se vayan a inspeccionar los bienes, o sea, el lugar donde está fabricando las velas, para que se dé cuenta de que efectivamente las está fabricando o no. Si reconocieran si tiene empleados que le ayuden o por qué está fabricando tanto como según dice el cobrador de Coyoacán. Y ya, al final todo esto es, como digo, lo que el asesor le dijo al superintendente. Veamos qué sucedió. En la siguiente foja tenemos una fórmula que ya habíamos visto, real. En la foja anterior decía real. Aduana de México, noviembre 22 de 57, como parece al asesor de esta Real Administración, bla, bla, bla. O sea, hágase lo que ya acabamos de ver y veamos si lo ejecutaron. En la Ciudad de México, en 24 de noviembre de 1757, el escribano, estando presente, Baltasar Antonio, o sea, Baltasar llegó a la aduana como se le requirió. Contenido en estos autos, y sin embargo de ser indio tributario, habla y entiende muy bien el idioma castellano, o sea, el juicio y la presentación de Baltasar se hizo en español, no en náhuatl, como podía llegar a ser la situación si Baltasar prefería. Le recibí juramento que hizo por Dios nuestro Señor y la señal de la Santa Cruz, o sea, una crucecita con su mano, y eso a partir de ese momento se volvía juramento y testimonio válido en un juicio, según derecho, cuyo cargo ofreció decir verdad en lo que supiere y le fuere preguntando, siendo sobre su estado, ejercicio y vecindad, dijo ser casado con Margarita Liberata, también tributaria, o sea, está casado también con una india, y vecino de esta ciudad, en el barrio de Santiago Tlatelolco, en casa propia, que está en el barriecito que llaman de San José, oficial de velero. Preguntado qué cantidad de caudal tiene y qué calidad de comercio, o sea, cuánto gana y qué vende. Dijo que 14 pesos tiene de caudal, o sea, más o menos eso es lo que gana, con los cuales compra cebo de hoja y labra sus velas, es decir, con esos 14 pesos va a ir por sus insumos para fabricar más velas. Preguntado, para acá, ¿cuántos operarios tiene y cuántos arcones? Dijo que no tiene más operarios que su persona, o sea, él mismo se encarga de labrar las velas,
que él trabaja sus velas. O sea, como decimos hoy, un tanto anacrónicamente, él era el emprendedor, vaya. Que no tiene más de un arco, o sea, tiene un espacio, literalmente un arco de madera donde lo usa para sus velas. Preguntado cuántos pesos de velas labra todos los días, dijo que 7 pesos u 8 todos los días, es decir, la mitad de lo que ya nos decía el cobrador en la respuesta a la demanda. Preguntado dónde despende dichas velas, o sea, dónde los vende, dijo que solo en Tacubaya, en las tiendas y algunos medios que, vamos a la siguiente, y algunos medios les suelen sobrar, los despende en las casas. Siguiente pregunta. ¿Quién le dio los dos papelitos de fojas primera y segunda? O sea, los papelitos que revisamos que ratificaban su privilegio, en qué día y cuántos pesos de velas conducía. Dijo que el primero, o sea, el primer papelito se lo dio Joseph de León y el de foja segunda, el guarda de Belém, de Betelem, que a postrero del mes antecedente de octubre, o sea, ya era un papelito viejo. Que 13 pesos llevaba entonces. Esto coincide con la respuesta del cobrador. Preguntado cuántos días se pasaron para que se le diera uno y otro papel, dijo, aquí ya no se ve, que fice de un mismo día, pasando por el guarda de Betlem, le dijo que pagara 6 reales o se revolviera, o sea, o pagas o te regresas, no pasas por esta garita. Y por no llevar dinero, dejó su manta en prenda y le dio el papelito a su pedimento por si acaso encontrara él al caballero. Y con efecto dicho día postrero, por la mañana, encontró en el puente de Chapultepec a dicho león y enseñándole el papel del guarda le dio otro para que, si encontrara a su cobrador, no se le molestara. Lo que nos está diciendo es que ese día, el día que le cobraron a golpes, él ya había pagado porque le dijeron que tenía que pagar y al no tener dinero dejó su manta como garantía. Lo que nos dice aquí es que le entregaron el primer papel al dejar su manta como garantía y cuando se encontró al jefe de los cobradores en el puente de Chapultepec, le entregó un segundo papel para que no le intentaran cobrar ya en Coyoacán. Veamos qué sigue. Preguntado que si el día después que se le dio el papel por dicho león condujo otros 13 pesos de velas y después, ¿cuántos ha conducido? Ajá, porque recordemos que la respuesta del cobrador dijo que 2 días presentó 13 pesos. Dijo que desde el día que se le dieron los dos papelitos referidos no ha conducido a Tacubaya ni a otra parte más que 12 pesos de velas. Y esto fue el día 14 o 15 de este mes que llevó a Tacubaya dichas velas. Y al pasar por el guarda de Betlem llegó a hablar al mismo que le dio el papelito antecedente diciéndole que viera las velas que pasaba, o sea, mostró lo que estaba llevando. Y le dijo eran 12 pesos y respondió que ya lo veía y que fuera a vender, que después a la vuelta le pagaría a él. O sea, el indio está diciendo, bueno, me estás cobrando, pues te pago cuando regrese. Y que estuviera en la garita. Y habiendo vuelto el mismo día, vendidas sus velas y quedándole a deber en 2 partes 6 pesos, le dijo al guarda que por este motivo no le pagaba entonces, hasta otro viaje que hiciera, lo que no ha ejecutado porque no le han pedido velas. Los marchantes, qué bonita palabra que todavía se usa hoy en México, que tienen Tacubaya y así lo practicará de mañana a pasado mañana por haberle pedido 10 pesos de dichas velas y otros 2 que llevaba. O sea, según la confesión de Baltasar, él sí está pagando. Le están cobrando, no se está quejando, está pagando. Muy bien, vamos a ver qué más dice. Terminamos la frase anterior para ver si puede venderlos. Repreguntado que cómo se compadece de él, abre todos los días de 7 a 8 pesos. Que cómo hace tanto, que cómo le hace para fabricar tantas velas, le están preguntando, que solo las despende en Tacubaya, que aguarde a que se las pidan. O sea que él solamente trabaja bajo pedido. De que se infiere o que es falso el labrar tantas velas, el que tenga tan poco principal como 14 pesos. O sea, lo que le están diciendo es, a ver, tú estás fabricando muchas velas, dices que son sobre pedido, pero ¿cómo fabricas tantas si solo tienes 14 pesos? O sea, para el que está preguntando, eso es muy poquito para fabricar tanta vela. Y respondió Baltasar que labraba 7 u 8 pesos todos los días. Fue en inteligencia de que se le preguntó por el día que trabajaba y no por todos los del año,
porque hay algunas semanas que no trabaja nada y en otras, como vísperas de Nochebuena, de los Muertos y otras festividades, le suelen pedir varias personas y suele llevar en una semana 13, 14 pesos de velas. Muy bien, lo que está aclarando aquí Baltasar es que no trabaja diario, que fabrica todos esos en un día, digamos que dedica un día para trabajar mucho y ya después descansa. Sigamos, y para más claridad de sus respuestas y que se vea que no tiene más principal que 14 pesos que son con los que comercia, y el producto o ganancia que éstas le dan es para mantenerse, expresa por lo que el general todos los meses hace 2 viajes a 12 o 14 pesos cada uno, y algunas ocasiones le suelen pedir 4 o 5 pesos más porque se le suelen acabar a sus marchantes dichas velas. Que lo que lleva dicho es la verdad, cargo de juramento, que fecha en que se firmó, ratificó, declaró de verdad, 7 o menos, no firmó por no saber escribir, bla, 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 bla. Esto es lo importante. Lo que está diciendo es que no trabaja diario, que los días que trabaja saca de 12 a 14 pesos y eso es alrededor de 2 veces al mes. Dejémoslo en 24 pesos al mes y que a veces le llegan a pedir 5 más. O sea, máximo 29 o hasta 30 pesos al mes de velas sacaba Baltasar. Pero como él mismo lo dice, solo era trabajo de unos cuantos días, no lo hacía diario. Vamos a ver qué respondieron las autoridades de la aduana. Aquí abajo en la respuesta ya ha firmado todo el juramento que se le tomó. En la Ciudad de México, 24 de noviembre de 757, yo el escribano certifico que luego al infante que se concluyó la al instante que se declaró que se concluyó la declaración que antecede, pasé a la casa de la morada de Baltasar Antonio, que es del barrio de Santiago, Tlatelolco, y habiendo entrado, o sea, fue a visitar la casa para ver que fuera verdad lo que nos decía Baltasar. Entrado en 4 cuartos, no halló más que un arco con velas, y este mediano, y una porción de dichas velas ya labradas, que según su bulto, parece habría 12 o 14 pesos, y no halló ninguna porción de cebo sin labrar. Por lo que para descargo de mi conciencia debo certificar, como lo hago, o sea, el escribano está certificando que dicho indio Baltasar Antonio no juzgó que haya faltado a la verdad y religión de juramento, en lo que se ha expresado de no tener más principal que 14 pesos con los que comercia, porque el ajuar de su casa es tan miserable que a excepción de dichas velas y sus áperos incidentes no hay cosa que valga un peso. Y también me parece justo advertir que los dos papeles de fojas primera y segunda, o sea, los que ya revisamos de estos autos, no tienen fecha más que el primero, que dice de octubre 30 de 57, y el segundo tiene ninguna, por lo que no parece legítimo el cómputo del regidor. O sea, aquí el escribano está diciendo que el cobrador de Coyoacán exageró en lo que estaba estimando, lo cual expreso por vía de advertencia, salvo mala inteligencia en mí. Y en orden de recibir las declaraciones que enuncia en su parecer el asesor de esta Real Administración, no teme ningunas por no hallar motivo para ello. Y para que lo referido conste, lo asiento por certificación, diligencia, bla, bla, bla. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el escribano fue a la casa de Baltasar, efectivamente vio el arco en el que fabricaba las velas, vio las velas y vio que no quedaba cebo, o sea, dijo, bueno, ya tiene las velas hechas, no queda más cebo, no va a ser más, esta es la cantidad de velas que hace. El cobrador de Coyoacán exageró en el tanteo que hizo, parece que Baltasar no está coludido, y esto último que dice, que no fue necesario tomar mayores testimonios, es decir, no fue con los vecinos a preguntarles, oiga, ¿usted sabe si Baltasar sí efectivamente es velero o no? No fue necesario, y el escribano, al certificar esto, da fe de los autos y los tiene que devolver al juez de la causa, que en este caso es nuestro superintendente, y aquí abajo dice: Real Aduana de México, noviembre 25 de 1757. Estas las diligencias que anteceden, vuelvan estos autos al asesor de esta Real Administración, proveyó el superintendente, es decir, se lo mandaron todo al juez, que es el superintendente, y dijo, ok, yo antes de emitir mi sentencia, que lo revise mi asesor. Vamos a ver qué dijo el asesor. Y aquí en la respuesta del asesor vamos a ver qué hay. La declaración de Baltasar Antonio es concorde a la certificación, y esto está tachado, así que deberíamos ignorarlo. Y inspección hecha por el escribano de esta administración, o sea, lo que acabamos de ver.
según los cuales se les debe permitir al dicho Baltasar pase por propios efectos suyos sin cobrarle el derecho de alcabala, o sea, ratifican que no se le va a cobrar alcabala la cantidad de 26 a 30 pesos de velas cada mes, o sea, de 26 hasta 30 pesos puede meter sin que le cobren, a excepción de los tiempos de Muertos y Nochebuena, o sea, en estas fiestas, en Nochebuena y Día de Muertos, por razón de festividades, es congruente el que libre alguna más cantidad de velas como declara y que en ellos se le permita el pase libre de las que prudencialmente pudiere labrar y que asimismo se le devuelvan los 6 reales que le cobró en su papel de 2 de enero, colegio mayor, bla, 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 bla. O sea, lo que dice es que mensualmente puede meter de 26 a 30 pesos, un poquito más en estas dos festividades y además que le devuelvan lo que le cobraron ilegalmente, injustamente cuando presentó la demanda a Baltasar. Tras la aduana, aquí abajo, como aparece el asesor de esta administración y en su consecuencia devuélvese lo que se le vamos a ver qué sigue, hubiere cobrado y para tener efecto désele testimonio del parecer de dicho asesor y de este auto proveyólo el señor Superintendente General de Reales Alcabalas. O sea, esta es la sentencia. El superintendente de Alcabalas está de acuerdo con lo que dice su asesor, que se le permitan meter de 26 a 30 pesos al mes a Baltasar con un pequeño excedente en los días de fiesta. Veamos qué sigue acá. En la Ciudad de México, 9 de diciembre de 1757, el escribano, estando presente, Baltasar Antonio, volvió a llamar a Baltasar, vecino del barrio de Santiago Tlatelolco, le leí e hice notorio el auto que antecede, o sea, la sentencia del superintendente, y en virtud de lo en el contenido, o sea, de lo que dicen los autos, le entregué el testimonio del parecer de asesor y auto en su conformidad proveído y para que conste lo asiento por diligencia de que doy fe, o sea, le entregaron lo que dijo el asesor que se le permite y el auto, o sea, la sentencia del superintendente para que en adelante no se le moleste y lo presente para que pueda pasar con sus velas libremente. Y básicamente ese fue nuestro juicio que vimos hoy. Si nos regresamos a la primera foja podemos entender ahora mejor esto. Se relevó hasta 30 pesos de velas cada mes, o sea, los 30 pesos al mes que vimos puede meter a la Ciudad de México, excepto los tiempos de Nochebuena y Muertos, que puede labrar algo más. ¿Cuánto sería ese algo más? Bueno, posiblemente los 5 pesos que declaró, o 6. Aquí no lo especifican, pero bueno, igual 30 pesos ya, para lo que nos decía Baltasar, bueno, para lo que decía Baltasar en su confesión, ya era bastantito. Entonces, a ver qué tal les pareció este primer juicio, esta revisión de un juicio, digamos, y veremos si es una dinámica que seguiremos más adelante en el curso. Y también déjenos en los comentarios si quieren que veamos alguna otra dinámica en especial que quieran ver, no sé, firmas, temáticas más específicas, y poco a poco las iremos revisando. Bueno, hasta ahora nos despedimos aquí y revisen nuestros videos anteriores para que no te pierdas nada del curso.